En julio de 1980, el rendimiento de las ganancias del S&P 500 era un 7% más alto que el rendimiento de un bono del Tesoro a 3 meses, así que las acciones eran muy atractivas. Esto ayudó a impulsar un repunte significativo en el mercado de valores. Aumentó un 43% en poco más de un año. Pero luego las cosas cambiaron. La inflación estaba fuera de control, alcanzando casi el 15%. Esto llevó a la Reserva Federal a aumentar su tasa efectiva hasta casi el 20% para enfriar la economía y evitar el sobrecalentamiento. Las tasas más altas a corto plazo significaron mayores rendimientos en efectivo, y pronto el diferencial de rendimiento se invirtió. En diciembre del 80, los rendimientos de una letra del Tesoro a 3 meses contaba con una prima de rendimiento del 6% sobre las acciones. En solo 6 meses, la relación riesgo-recompensa cambió, y los activos en efectivo como los bonos se convirtieron en una inversión mucho más atractiva que las acciones. El mercado de valores entró en un mercado bajista prolongado, cayendo un 27% desde finales de 1980 hasta mediados del 82, más o menos la misma historia que se desarrolló en la mayoría de estos otros casos. Y bueno, históricamente, una vez que los rendimientos en efectivo superaron los rendimientos de las acciones, el mercado generalmente se contrae poco después, pero observa cómo los rendimientos de las acciones se mantuvieron muy por encima de los rendimientos en efectivo durante todo este periodo, entre 2001 y 2022, con rendimientos de las acciones particularmente altos entre 2010 y 2020. La gran razón para eso son las tasas de interés. Después de la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal aplanó las tasas a casi cero para estimular el crecimiento económico, y los mantuvieron tan bajos durante casi una década. Así que durante todo ese tiempo los inversores no pagaron casi nada en efectivo. Mientras tanto, el rendimiento de ganancias del S&P 500 fue mucho mayor. En su punto máximo en 2012, los rendimientos de las acciones fueron más del 7% más altos que los rendimientos en efectivo, lo que contribuyó a un notable repunte del mercado de valores de 2009 a 2022. Pero todo ese paisaje ha cambiado. A partir de 2022, la Reserva Federal lanzó un ciclo agresivo de aumento de las tasas para combatir la inflación desbocada después de la pandemia. Esto aumentó las tasas a corto plazo de 0 a más del 5% y aumentó drásticamente el rendimiento del efectivo. Para julio de 2024, los proyectos de ley para las letras del Tesoro a 3 meses tenían una ventaja del rendimiento del 2% sobre el S&P 500. Pero desde 2020 solo hemos visto 3 recesiones considerables del mercado. El más largo y pronunciado fue el mercado bajista de 2022, que comenzó y terminó antes de que la diferencia de rendimiento se hubiera invertido, por lo que precedió a la señal. Las otras dos, a mediados de 2023 y principios del 2025, fueron correcciones de corta duración que rápidamente se convirtieron en mítines. No hemos visto el tipo de contracción profunda y prolongada que siguió a la mayoría de los escenarios históricos en los que los rendimientos en efectivo eran más altos que los rendimientos de las acciones.